Bueno, hermanos, verán, como es normal, estuvimos hace una semana ya atrás estudiando la genealogía de Jesús. Entonces, algo que me llama muchísimo, muchísimo la atención bueno, del estudio de la genealogía de Jesús, es cómo Jesús, o sea, abiertamente de una u otra forma, él no tenía vergüenza de dónde venía, ¿no es cierto? Perdón, hermanos, perdón, hermanos. Y se calentó. Entonces, es que yo decía eso, hacer una comparación, porque bueno, a mí me gusta, en lo personal me gusta, tengo un montón de personas, de oradores, de personas a las cuales yo sigo y me gusta escuchar, ¿no? Y en un montón de ellos, yo he visto que casi no se habla de su procedencia. Entonces, es medio raro, ¿no? O sea, tú sabes, o sea, cuando tú escuchas a un conferencista, a un orador, ya sea que tiene mucha relevancia en el mundo actual, siempre, o sea, siempre se destaca por lo que hace actualmente, ¿no? Pero, o sea, casi que no nos cuenta, no nos relata su historia, pero escuchándole escuchando o tal vez leyendo un poco de este hombre que conocemos poco, pero que admiramos mucho, bueno, por mi parte, yo admiro demasiado hasta a Jesús como hombre, como hijo de Dios, como un gran líder. Y algo muy relevante y muy importante es que yo hablaba con el pastor y volví a preguntarle, ¿no? Le decía, pastor, ¿en serio tenía que ver alguna prostituta con Jesús? Y el pastor me dice, sí. Y es que yo no me lo podía creer, ¿no? O sea, para una mente tan pequeña, o sea, el Hijo de Dios o Jesús, una persona tan grande, o sea, como te digo, nuestra mente pobre, o sea, no nos cabe lo que tiene algo que ver con una prostituta, con Ra, como ya hablamos, creo que se fue en la primera luz. Entonces, eso fue como que algo para recalcar, ¿no? Y, o sea, eso te digo, o sea, es algo relevante porque en lo personal, no sé, si es que los hermanos pueden activar el audio y les voy a preguntar, ¿a quién le gustaría, por ejemplo, a uno de nosotros o a mí, decir que yo vengo de una mamá que es prostituta? ¿Ustedes lo dirían abiertamente, que tienen una familia, una prima o algo, yo que sé, algo que tiene que ver con una prostituta a sus amigos? O no tiene que ver justamente no con una prostituta, sino alguna persona que tal vez no, con una persona que no esté, digamos, que no concuerde con lo que nosotros creemos ser. ¿Ustedes lo dirían abiertamente, lo comentaran con sus amigos? O es más, si se pudiera hacer una historia de su vida o una biografía de su vida, ¿cómo se sintieran que se ponga ahí, digamos, Javier Pánchez venía de procedencia de una persona que era prostituta o cosas así, o sea, medio raro, ¿no es cierto? Pues sí. Es que eso te digo, o sea, sí, sí es chévere que los hermanos en esta ocasión me gustaría que prendan los micrófonos para poder interactuar, porque aparte también de eso se vienen también unas preguntas, entonces, como yo digo siempre y como manifesté al momento de orar, yo en cosas así de Dios, yo me creo el más ignorante de todos, que de hecho podemos pasar la vida estudiando su vida, pero quién sabe y conozcamos un poco nada más de él. Entonces, sí me gustaría que nosotros como congregación, como hermanos, en este devocional, pues en las preguntas que vamos a decirles, a darles, pues que también nos nutramos los unos a los otros. Entonces, estoy preguntando para que todos respondan. Bueno,
¿Cómo que no me escuchan? Me siento solo. Menos mal estoy con mi equipo de trabajo. Bueno, hermanos, entonces eso les decía, o sea, así es medio reconfortante, ¿no? Y aparte también nos quita un poco como que un poco de peso, digamos, de no demostrar nuestra procedencia abiertamente, ¿no? Porque tal vez no puede ser en todo caso que tengamos una prostituta, una persona tal vez así como tal, como la que le dije, pero podemos tener ciertos rasgos que venimos arrastrando desde un tiempo atrás y que nos vean y que nos limitan a decir abiertamente de dónde venimos, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, por favor, me gustaría también que para empezar después de esto, abramos nuestra Biblia, la palabra de Dios, en Primera de Mateo 17, 1:17. El dedo arriba, quien encontró. Manito arriba mejor, porque si no. Perdón. Hermana Teresa, pulgar arriba. Pulgar, es pulgar, oiga. Bueno, entonces verán, por ejemplo, dice en Mateo 1:17, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Ahí viene la primera pregunta. ¿Cuántas generaciones fueron ahí hasta entonces, a lo que leímos ese versículo? A ver esa cabeza. Aquí también funciona la matemática. Parece que fueron 14. 14. Ya, tenemos 14 por acá. ¿Quién más dice otra cifra? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Bueno, entonces, ¿saben que yo también cuando estaba leyendo esto, igual en mi corta visión, yo decía, bueno, si me suena 42. es, Fabi, muy bien, muy bien. Correcto, Fabi, tienes un chupete. Te debo el día domingo. Verás, entonces sí, yo también, en mi corta visión, ¿no? Yo estaba leyendo eso y yo también dije 14, porque se nombra el número 14 tres veces, 14, 14, 14, pero sí, en realidad son 42 generaciones. Ahora, leyendo a Mateo, otra pregunta. Dice, no sé, los que tienen los devocionales, los pudieron comprar, los pudieron adquirir. En la Quinta Luz, ahí, por ejemplo, habla de Mateo. Ah, que por cierto, Mateo va a hacer un corte comercial. Por cierto, Mateo me parece una persona muy, muy chévere. Ahora también por el apellido, porque ha sido como William Levy, ¿no? Mateo Levy. Bueno, entonces ahí, leyendo el devocional, encontramos también que Mateo ha sido, bueno, no, ha sido publicano y que también este era, era cobrador de impuestos, claro, sí, cobrador de impuestos en Capernaum. Investigando también eso, ya entrándome en el tema, Capernaum también llegué a averiguar que ha sido como el primer centro comercial, ¿no? ¿Sabían eso? Oigan, activen micrófonos porque me siento solo. Sí.
No, no lo sabía. Ok, yo tampoco lo sabía, pero es interesante, ¿no? O sea, como uno va encontrando un poco más de cosas, como se va entrando más en el tema. Entonces, encontré que ha sido así como un centro comercial. Y de hecho también Mateo es como la primera persona que escribió un evangelio, y por eso es como que el duro, ¿no? Bueno, hermanos, los que leyeron el devocional deben estar conmigo en todo caso. En todo caso, viene una pregunta, la pregunta de cajón. ¿Con qué propósito creen que Mateo escribió el evangelio? Manos, una idea por ahí. Ahí viene una. Bueno, como les dije, el que compró el devocional o el que adquirió, creo que debe estar entendiendo de qué hablamos, ¿no es cierto? Mateo escribió su evangelio con un propósito. Ese propósito fue para que los judíos se quitaran esa idea arraigada que tenían, porque pensaban que vendría un Dios terrenal, un Dios más o menos así como David. No sé si estoy siendo claro o me estoy expresando mal. En todo caso, como les dije al principio, esto es un devocional, no es una prédica, entonces vamos a interactuar todos, por eso les dije que ponemos el micrófono. Entonces, eso les decía, hermanos, que él escribió el Evangelio era con ese propósito, de quitar esa idea arraigada de que los judíos por ser judíos o porque venían de descendencia de Abraham, creían que ya eran no santos, sino que eran como casi perfectos o que tal vez que eran libres de pecado. ¿Cierto? Ya. Entonces ahora otra pregunta, hermanos. Otra preguntona, curiosa. Pero yo sí quisiera que, hermanos, me respondan, me digan algo. Es que, hermanos, ha sido medio complicado hacer esto de trabajar mediante este medio de comunicación y estar con tantos y sentirse solo. Bueno, hermanos, entonces eso les decía con respecto a las preguntas. Otra pregunta. Otra pregunta, mis queridos hermanos. Se me fue. La tía Teresa, no. Ya se conectó, felicito ya. Entonces, me pareció muy interesante leer a Mateo porque encontramos un montón de sorpresas, ¿no es cierto? Y bueno, hermanos, y la verdad es que estudiar mismo a Jesús y toda su genealogía, perdón, ha sido muy interesante. Entonces, la pregunta que les iba a hacer es, por ejemplo, ¿y por qué era que Mateo exclusivamente cuando escribió el Evangelio y cuando decidió hacer un poco de énfasis, digamos, fue exclusivamente para los judíos? Es por lo que tú mismo dijiste, que es para quitar la idea errónea que tenían sobre el Mesías que iba a venir. Para que vean que era un ser humano, pero que venía con otra intención, digámoslo así, no como un rey que iba a venir a quitarles del yugo romano, sino a darles otra cosa que era más importante, que era la salvación.
Sí, correcto, eso justamente les decía, hermanos, que esas mismas respuestas están en el devocional. Ajá. Por ejemplo, yo al leer este devocional me llevé un montón de sorpresas, ¿no? Y la verdad es que, hermanos, yo hay cosas que no entendí. Entonces acudí a la casa de mi amigo pastor para ver qué se podía hacer. Incluso después de eso me quedé con un montón de dudas. Y sigo con dudas. Y sigo con dudas, querido amigo. Vamos a tener otra reunión para conversar respecto al tema. Ya, entonces, hermanos, en ese devocional también, como les dije, encontramos un pequeño texto, un pequeño contenido, el cual me gustaría igual compartirlo con ustedes, ¿no? Y es algo muy bonito que me llama muchísimo la atención y sí me dejó pensando realmente, es como para compartir. Y como les dije, que tiene el devocional y el que lo adquirió, sí me gustaría que esa partecita, de hecho todo el devocional, pues lo compartamos con nuestros seres queridos y más en esta fecha tan especial. Esto me llamó la atención. Dice, el día un niño, a ver, un niño había recibido muchos y muy hermosos juguetes y pidió permiso a su padre para invitar a un amigo suyo para jugar con él, ya que el otro, muy pobre, carecía de estos. Cuando el invitado compartió, cuando el invitado partió de nuevo, contento por el feliz día vivido y por el regalo de su amigo le había hecho, el padre lo llamó y le dijo, pero hijo mío, no te entiendo. ¿No es Luis el niño que el otro día te pegó en recreo en la escuela? Y el niño le dijo, sí, papá, pero en la escuela dominical nos enseñaron que Navidad es el día cuando Dios empezó a mostrarnos su perdón. Entonces, o sea, ustedes hermanos, no sé si es que ustedes tal vez se han puesto a pensar, tal vez cuando hablamos, por ejemplo, de la genealogía de Jesús y de los hombres que trabajaron con él, entre ellos, por ejemplo, como los discípulos, hubo otras personas que en sí trabajaron con Jesús, ¿no es cierto? E incluso se despojaron de todo eso. Eso también me llama muchísimo la atención, o sea, siempre me he hecho esta pregunta. O sea, por ejemplo, si a cualquiera de ustedes, o no sé, o a mí, llegara una persona hoy en día y me dijera, ¿sabes qué? Vamos a trabajar para la obra de Dios. Vamos a hacer, yo qué sé, algo, diciéndolo así, algo loco, ¿ya? Algo loco, déjalo todo, arriesgalo todo y quién sabe, aquí tengas ganancia, y quién sabe sí, quién sabe no. Pero hay dos opciones, o pierdes o ganas. Pero en ese caso sería, en la una vas a morir, ¿no es cierto? O sea, si sigues a Jesús, vas a morir con un propósito. En la otra, vas a morir y ya, o sea, no pasa nada. Entonces, yo me ponía a pensar, para que estos hombres lo dejen todo. Ahora la pregunta para ustedes, para que esos hombres lo dejen todo, en su caso, para que ustedes lo dejen todo, teniendo un trabajo, teniendo una familia, qué creen que ellos, o sea, cuál creen que fue la motivación tan grande que tuvieron que tener, o sea, para dejarlo todo y seguir a Jesús? Ahora la pregunta es para mí y para todos, ¿no? Pero esta vez sí quiero que me respondan. Hermanos, ustedes, ¿por qué, o sea, o qué les motiva? ¿O qué les mueve a hacer lo que están haciendo? ¿O qué es lo que les motiva a trabajar o a estudiar o a hacer la obra de Dios de buena forma? Y sí quisiera que me respondan uno por uno, porque como les dije es para interactuar, entonces, a ver, ¿qué se puede coger de todo eso, verdad? Yo creo que vamos a empezar con Fredito. Aquí estoy. A ver, el por qué hacemos lo que hacemos, dices, ¿no es cierto? A ver, yo creo que
las motivaciones o el por qué hacemos las cosas van a variar de persona, pero yo creo que si hablamos de lo que estamos estudiando aquí en el devocional, yo creo que lo que nos debería motivar es el mismo hecho que Dios nos perdonó. Eh, el mismo hecho de que Dios nos haya en algún momento de nuestra vida tomado y nos hubiera dicho, eh, no importa de dónde vienes, no importa quién eres, así como Rahab, pero te perdono y te tomo como mi hijo. Creo que no, lo único que yo podría hacer después de haber recibido ese regalo que es el perdón, es darle mi vida. Y a pesar de que uno lo haga de forma imperfecta o cometa muchos errores, pero creo que el fin de hacerlo es simplemente porque no le voy a poder devolver nunca a Dios ese perdón, pero sí puedo darle mi vida, que es lo único que tengo. Gracias, Fred. Belén, ¿a ti qué es lo que te motiva o qué es lo que te mueve a eh, que no sea secreto, ¿no? O sea, que no sea secreto. O sea, por ejemplo, yo siempre también le he dicho a Belén, si estás ahí, Sí, aquí estoy. así, o sea, siempre he dicho, no, o sea, me gusta como Belén cuando está al frente, ella canta su expresión corporal y canta bonito, o sea, se transmite algo. Yo siempre he dicho a Belén. Entonces, ahora la pregunta es la misma que hice para todos. A ti, por ejemplo, ¿qué es lo que te mueve o qué te motiva a trabajar para Dios? O sea, lo que a mí me mueve, me motiva es, no sé, conseguir parecerme a Jesús, ¿no? Y agradecerle, o sea, con todo lo que yo hago, por el simple hecho de haberme perdonado y darme la bendición de seguir aquí con vida y que me regale, o sea, un día más de vida para poder seguir buscándole y aprendiendo más. Gracias, Belén. Hermanito Luis, Bueno, nosotros trabajamos o estamos delante de Dios es porque por la obediencia, sobre todo. Nosotros como cristianos, por algo hemos recibido a Cristo y por obediencia tenemos que estudiar la palabra de Dios y para enterarse de muchas cosas y para no cometer muchos errores. Ustedes saben, en la vida se cometen errores, pero cuando uno tiene base fundamental en el hogar o y cada uno de nuestros corazones, entonces no podemos guardarle y no nos cometemos lo más fácilmente. Entonces, esa base siempre tenemos que tener en cada uno de nosotros, hermano. gracias, hermano. Hermana Teresa, ¿algo que agregar tal vez? ¿No? Ay, buenas noches, hermanos. Hey, Bueno, como dijo Freddy, eh, todos tenemos diferentes motivaciones. Y yo pienso que de por mí mismo, yo no me motivaría ni nada, sino porque su palabra misma dice que Él pone tanto el querer como el hacer en nosotros. Conforme vamos nosotros leyendo su palabra, Él dice que el que me ama, me obedece. Entonces, yo lo hago por obediencia.
Mi hermana tiene un chupete el domingo. 2. Gracias, hermana. Ya que está ahí la hermana Marielita también, ¿nos puede responder también la hermana? ¿Cree que sea posible? Sí, menos. ¿Quién se llama Mariana? Mariana Albanto. Ah, cierto. Buenas noches, hermanos. Para mí sería la misericordia que Dios ha tenido conmigo. Debo trabajar con el gozo que Él ha puesto en mi corazón y poder trabajar con todo lo que Él nos ha dado, la misericordia que Él ha tenido para con toda la humanidad. Me amó primero antes que yo le amara. Y trabajar para Él es darle la honra, la gloria a Él por lo que Él ha hecho y sigue haciendo, por el grande amor que Él tiene para con nosotros. Gracias, hermana. ¿Alguien más quiere responder tal vez? Bueno, yo creo que hermanos, en alguna parte de nuestra vida, en alguna parte de nuestra pequeña existencia, siempre creo que hay un punto de quiebre, ¿no? Un punto de quiebre en decir si es que, o sea, si es que en mi caso, ¿no? En mi caso lo hago personal en este caso. Cuando yo decidí trabajar para Cristo, cuando decidí trabajar para esta gran obra, no, la verdad es que al principio no fue fácil, porque yo vengo de una familia que es católica, pero tiene sus costumbres bien arraigadas y es más, esta Navidad de Niñito Jesús y eso. Entonces, sí fue muy complicado, pero yo creo que en todas las familias, ya sea que tienen tienen una amplia historia cristiana, digamos, que va a la iglesia y todo tipo de cosas, o tal vez como la mía, que a cierta edad conocimos a Cristo y decidimos seguirlo y trabajar para Él. Creo que debe haber un punto de quiebre, ¿no es cierto? Un punto de quiebre en el cual uno diga, sí, yo decido, esta vez sí decido y voy a hacerlo. Entonces yo creo que igual en la vida de esas personas que escribieron el Evangelio, así como también Mateo, creo que esta persona se motivó o tal vez trabajó constantemente para dejar una historia mediante su Evangelio, es que él tuvo comunión con Dios, ¿no es cierto? Es como que yo dijera, volvamos a la historia anterior a la que leímos del niño, para que aquel niño, póngase en esto, para que aquel niño que había sido pegado un día o un tiempo atrás por un niño, yo que sé, más grande o más gordito, porque así como uno le maltratan en la escuela, el niño más grande y más gordo. Para que el niño le invite a su fiesta y le dé un juguete y le invite a la casa, tuvo que haber pasado algo, ¿no es cierto? Entonces, sí, es verdad, eso también me estaba preguntando yo, o sea, digo, ¿cómo voy a evitar yo actualmente a una persona que me hace daño? O sea, o digamos que no solamente con palabras, sino más bien, digamos, que alguien que me viene y me da un puñete, digamos, ¿ya? O tal vez me afecta de una manera que no nos podemos imaginar. Sin embargo, yo llevarle a mi casa y yo qué sé, en esta Navidad, digamos, invitarle a comer y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, otro ejemplo, más personal aún todavía. En la escuela yo recuerdo que cuando gané mi mejor amigo, que hasta hoy nos seguimos viendo, me acuerdo que este chico estudié en la escuela Pisulino, o sea, no es secreto.
esa escuela pasa un montón de cosas. Este chico, no sé dónde trajo sus costumbres, pero jugando fútbol, él me quiso puñalar, o sea, tenía un cuchillo en su mano, un cuchillo chiquito, no sé si era de juguete o de la mamá, no tengo idea. Pero este chico, entre pelea y pelea de niños, sacó un cuchillo de su mochila y me quiso puñalar. Entonces yo decía, no, o sea, en ese momento no conocía a Cristo, nada de eso. Pero el ejemplo que leí, o sea, lo hice personal de esta manera, porque él me quiso apuñalar y luego era tanta cosa que vivimos y ya en el mismo grado, nos detestábamos, nos odiábamos y tanta cosa. Y luego terminamos siendo los mejores amigos. O sea, y hasta el día de hoy, y donde quiera que lo veo, claro que por el tema laboral y cosas así, ya no nos llevamos tanto como antes, pero se quedaron momentos lindos y hasta ahora puedo ir a la casa de él tranquilo y visitarle y contarle mis cosas y ir a mi casa, cosas así. Pero lo que quiero decir es que hubo un momento en el cual él y yo tuvimos que convivir y conocernos. ¿Para qué? Para que en la actualidad tengamos una relación, o sea, es decir, tuvimos una comunión, convivimos. ¿Cierto? Entonces eso les decía, hermanos, o sea, tiene que haber un punto de quiebre. Igual esos hombres, o sea, que decidieron, como lo digo claro, o sea, decidieron también ellos trabajar para la obra de Dios, es porque tuvieron una comunión con Dios, ¿cierto? Tuvieron un punto de quiebre en el cual ellos, como hoy en día, todos estamos llamados a ser hijos de Dios y ir a la iglesia, congregarnos, vivir como hermanos. Todos estamos llamados, pero no todos lo deciden. Si bien es cierto, el llamado es irresistible. Cuando Dios te topa y tienes que hacerlo sí o sí, pero el llamado ya está hecho, pero pocos lo deciden. Entonces, eso yo decía. Entonces, nosotros estamos trabajando para la obra de Dios porque tenemos comunión, así como ellos también decidieron trabajar para Dios, dejándolo todo. Por eso este tema lo hice muy personal. Ahora, volviendo a la primera, no sé si fue pregunta que hice, no recuerdo, les ponía ejemplo, que estos hombres que trabajaban o que escribieron los evangelios, ellos tenían trabajos comunes y corrientes. Eso también pasaba por mi cabeza, ¿no? Tenían trabajos comunes y corrientes, tenían familia, tenían un montón de cosas, responsabilidades como nosotros, tal cual, ¿no es cierto? Pero yo decía, igual, o sea, a veces, no sé si a ustedes les haya pasado, no sé si les pasa, hermanos, pero a veces nosotros le ponemos más importancia o más relevancia a las cosas que tenemos que hacer. O sea, eso fue como una cachetada para mí completamente. Porque yo dije, estos hombres, o sea, decidieron trabajar para Dios, aún sabiendo que la ganancia sería mucho o nada, ¿no es cierto? No había opciones. En cambio, nosotros, o sea, en mi caso, yo a veces he dicho, ¿no? Tenemos una reunión o tenemos algo en la iglesia y es más fácil poner mis prioridades o poner una cosa que creemos importante o que creemos urgente antes que hacer lo que nos manda Dios. Entonces yo decía, estos hombres eran tan como nosotros, o sea, o tuvieron que haber sido, ¿no? Con trabajos comunes y corrientes, todo eso, pero aún así decidieron hacer. ¿Cierto? Entonces, ¿ustedes qué creen que tuvo que haber pasado también en la vida de estas personas, de estos grandes hombres, para que ellos, o sea, decidan, o sea, como les dije hace ratito, trabajar al 100%, o sea, algo tuvo que haberles movido, ¿no es cierto? Daisy. ¿No? Sí, o sea, claro, pues, pienso que o sea, el amor que le tenían a Jesús para seguirle y trabajar para él y después escribir sobre la historia y todo lo que vivieron con él, con Jesús, pienso que, o sea, para ellos fue muy importante, pues sí,
es como decir el ejemplo que ellos siguieron, que ellos aprendieron de Jesús y por eso hicieron todo lo que hicieron y amaron a Jesús tanto y a Dios, o sea, a Dios para seguir todo ese ejemplo, ¿no? Entonces, ellos igualmente de la manera que ellos hacían la voluntad de Él, también Jesús también por eso les eligió y todo lo demás para que sean sus discípulos y eso. O sea, yo creo que es por el amor que le tuvieron tanto a Dios para su hijo. Gracias, Bey. Amigo, sabes que tu respuesta siempre cuenta, y de hecho tu respuesta es muy importante, querido amigo Woody, porque, o sea, sí es una respuesta contundente. Ay. Amigo, a ti, o sea, como decía hace ratito, ¿qué es lo que te mueve? ¿Qué te hace trabajar así? ¿Qué te hace trabajar como tú trabajas para el Señor? Y saben que no es mentira, ¿no? O sea, todos lo podemos ver, lo podemos, creo que de hecho, hasta tocar. El trabajo se hace visible. Cuando trabaja una persona tan incansablemente como tú, o sea, también a veces, como siempre lo digo, a veces también creo que bueno también dar gracias y también es bueno también a veces elogiar el trabajo. Yo siempre lo hago abiertamente, amigo. Espero que no esté mal. Siempre lo he dicho, espero que no esté mal, siempre yo elogio tu trabajo. Pero ¿qué te motiva a ti, amigo, por ejemplo, a trabajar como lo haces incansablemente para el Señor? Porque ahí donde otros dicen no puedo, tú estás. Ahí donde otros dicen, hoy es sábado y hoy no puedo, pero tú estás, o sea, ¿qué es lo que te mueve, amigo? O sea, por qué lo haces? ¿Cuál es tu mayor motivación? ¿Qué es? Si nos puedes compartir. Es privado. Ah, No sé, yo creo que no tengo opción. No porque alguien me esté obligando, sino porque creo que no tengo opción. O sea, ya mi vida ya es de alguien más, así que no tengo opción. Lo que yo sí creo en cuanto a las motivaciones es que yo, por agradecimiento, por obediencia, o sea, no creo que esas cosas sean innatas, o sea, que inmediatamente uno, pues, eh, sea obediente, o sea, agradecido delante de Dios y por eso trabaja. No creo que son innatas, uno creo que tiene que trabajar en ese tipo de cosas, porque Dios nos da libertad en cuanto a ese tipo o sea, en cuanto a ese tipo de decisiones. Entonces, si decimos que obedecer ya es innato, que amar a Dios es innato, que, no sé, ser agradecido a Dios es innato, entonces, ¿dónde está nuestra decisión? O sea, creo que hay que trabajar en ese tipo de cosas para servir al Señor eh, fielmente. Ahora, lo que yo sí concuerdo contigo es que sí hay un punto en que es la base para lo que viene después, es la base para nuestra obediencia, es la base para nuestro amor, es la base para el agradecimiento que tenemos hacia Dios. O sea, hay algo les pasó a estos hombres que decidieron dejarlo todo y empezar a seguir a Cristo. Si bien tenemos información de los discípulos de Jesús, pero hay otros hombres que no sabemos qué pasó con ellos. Debe haber algo, debe haber un punto en donde, no sé, te levantes todos los días y digas, ¿sabes qué? Voy a servirle al Señor. Debe haber algo. Si bien puede ser el amor y eso que te debe motivar para hacer un buen trabajo, pero hay algo en específico que es la base donde se soporta todas estas cosas. Eso por lo menos yo creo. Porque uno podría decir cristianamente, pues tengo que obedecer, tengo que amar al Señor, tengo que ser agradecido, pero si no hay algo que te motive a hacer eso, entonces no lo vas a hacer. Solo para que lo piense, el hecho que nosotros tengamos a nuestros padres, y creo que todo el mundo es agradecido por lo que han hecho nuestros padres, eso no implica que lo obedezcamos todo el tiempo. Si alguien me dice yo obedezco a mis padres todo el tiempo,
mentiroso, mentiroso. O sea, igual lo amas, igual estás agradecido, igual sabes que tienes que obedecer, pero eso no significa que lo obedezcas. Después puedes ya madurar, crecer y hay un punto en que dices voy a ser un buen hijo, voy a ser, no sé, un buen trabajador, voy a ser un buen estudiante, voy a hacer esto. Pero hay un punto en que cambia totalmente tu perspectiva en cómo ves a tus padres. Lo mismo es a Dios. El amor por sí mismo, si bien hay una especie de amor por la creación que Él nos, bueno, por ser su creación, que es lo mismo que los padres, pero eso no implica que lo obedezcamos, sino, pues, el cristianismo sería lo más fácil del mundo, o sea, no tendríamos que hacer nada, de hecho que Cristo no hubiera tenido que venir porque el amor es innato, la obediencia es innata, entonces, como decimos que, que Dios pone el querer como el hacer, entonces es innato eso, no tenemos que hacer nada, no hay nada en cuanto a nuestra decisión en el mismo querer como el hacer, ¿no? El hecho de que Dios ponga el querer como el hacer, el hecho de que Dios ponga un cierto sentimiento de obediencia, de cariño, de agradecimiento, no implica que nosotros lo hagamos. O sea, sería decir o quedar como muy, muy mentiroso diciendo que eso es como innato, que es inmediatamente. Entonces, ¿qué me motiva? Pues yo ya no tengo opción. Obviamente tengo un punto de base acerca de eso. Tengo mi propia experiencia acerca de eso. Claro, de cierta manera es personal y ya sería un testimonio para nosotros. Pero sí hay un punto en que se vuelve una base para lo que vas a hacer. Por lo menos es lo que yo pienso. Gracias, amigo. ¿Alguien más tal vez que desee agregar algo? Mi esposa quiere agregar algo. Voy a de nuevo formular la pregunta. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te ha hecho? ¿Qué es lo que te hace hacer lo que haces? Digamos, desde a veces limitarte o dejar de complacer a tu propia carne hasta ir a la iglesia los domingos y proyectar. ¿Por qué lo haces? ¿Qué te mueve? Hola hermanos, buenas noches a todos. Yo creo que igual, como dice también el pastor, hay un punto de quiebra en donde, o sea, como que decidimos si vamos a hacer bien las cosas, va a pasar esto, y si decidimos hacer mal, o sea, va a pasar lo contrario. Entonces, yo creo que todos pasamos por eso, y también, o sea, como dijo el pastor, o sea, dar gracias, el solo hecho de que están tus padres, la vida, que todas las mañanas te despiertas, o sea, es algo maravilloso, o sea, decir gracias a Dios porque, o sea, es tan bueno, y muy aparte de que a veces nos equivocamos y no hacemos bien las cosas, o sea, Él siempre de una u otra manera está con nosotros. Eso, creo yo. Gracias, Jim. Ahora le toca... Bueno, ¿alguien más, hermanos, que tiene algo que agregar, tal vez? No. Algo que me mueve a mí y es algo, no sé si decirlo ya personal, porque siempre lo he dicho a mis amigos así, en cuanto puedo. Yo creo que trabajar para Dios no es muchas veces tal vez solamente ir a la iglesia, no es solamente decirlo y ya. O sea, alguna vez un amigo dijo, cristiano sin carga no es cristiano. Yo creo que tenemos que tener algún trabajo que nos force, que nos haga, que no se haga trabajo, sino, no sé cómo decirlo, algo pesado o difícil de conllevar, sino que sea un trabajo
que nos haga ser mejores. Sí, porque uno puede decir, o sea, en mi caso, ¿no? Uno puede decir, voy a la iglesia, voy, canto, proyecto, hago lo común, digámoslo así, hago lo común y ya. Pero yo siempre, no sé, me he visto haciendo algo más, dándole la gloria a Dios, no sé, trabajando en alguna cosa, no sé, llevando, yo qué sé, comida a personas que no tienen que comer, no sé, haciendo algo más por la humanidad o tal vez por los perritos. Siempre lo he dicho abiertamente, es algo muy personal. Eso me mueve a mí ese tipo de cosas. Y mi punto de quiebre fue que cuando yo conocí al Señor, no sé si sea como testimonio, pero cuando yo conocí al Señor, sentí que ya no, o sea, ya no volvería a hacer nada igual, o sea, y es una experiencia totalmente diferente a todas. Los que tal vez pasaron por esto me deben entender. O sea, una vez que yo me metí o tal vez tomé la decisión de seguir a Cristo, o sea, ya no había marcha atrás. Eso era totalmente como que te blindas, ¿no? Te blindas de una armadura y estás dispuesto a hacer lo que haya que hacer. Si bien es cierto, claro que a veces, como dije hace rato, las motivaciones personales o la carne, o como, si bien es cierto, vivimos todo el mundo, todas las personas, aunque digamos que no, a cada momento, a cada instante estamos pecando, ¿no es cierto? Pero, o sea, yo creo que eso es lo que esa es mi motivación, mi punto de quiebre, o sea, hacer algo más por las personas, o sea, no solamente quedarme en la iglesia y sin hacer nada, o sea, como siempre lo he dicho, hay tantas personas que necesitan de Dios, de escuchar por lo menos, o no sé, digámoslo así, un versículo, una palabra de aliento, pero a veces nos limitamos a decirlo porque a veces no sé, espero que no sea así, pero a veces creo que a veces hasta nos da vergüenza porque a veces no encajamos en el grupo de amigos que tenemos en el trabajo, en la universidad, pero ahí está, o sea, como les dije hace rato, cristiano que no tiene carga, no es cristiano, ese es nuestro trabajo. Y eso es lo que me motiva a mí. No sé, tal vez dejar algún cambio. Y saben que todavía no ha llegado el momento de tal vez hacer algo más, algo magnífico, algo que engrandezca eh, a Dios con algo que yo pueda hacer. Eh, Llegará el momento, pero es lo que me motiva a mí, es lo que me mueve. Más no asistir a la iglesia todos los domingos y nada más. Es mi motivación, hermano. Entonces eso. Oye, ¿sabes algo? ¿Sabes la forma más fácil de saber si nuestra motivación es la correcta, si es tan profunda como para lidiar con estos problemas? Es preguntarse si nosotros fuéramos Mateo, si nosotros fuéramos un Pedro, un Pablo que murieron como murieron, si nosotros fuéramos como Juan, si en este momento Dios nos dice, ¿sabes qué? Deja todo, vete a ese lugar a predicar, dejándolo todo, familia, trabajo, todo, sabiendo de que pues vas a estar como a la deriva, a veces sin comer, sin nada. ¿Lo harías? Sí, en este momento, lo harías, dejándolo todo. Eso es para pensar. Es para contestar, no para pensar. Porque saben que el problema de nuestras motivaciones es que son muy como de cajón, como dirían los peruanos, o sea, como muy de un cristiano, pero llegando al punto, o sea, ya poniéndonos en los zapatos de los apóstoles, poniéndonos en los zapatos de Mateo y podemos decir, ay, qué bonito, Mateo está ya en la historia, pero hacer el Evangelio de Mateo es trabajo, es trabajo. Entonces, muy bonito, o sea, ponerse en esa perspectiva, pero, o sea, contestando la pregunta, ¿no? Si Dios hoy día te dice, ¿sabes qué? Tienes que dejarlo todo, 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 todo. ¿Lo harías? ¿Realmente lo harías?
Claro, o sea, hablábamos también hace, me parece, el día de ayer, la noche de ayer, hablábamos de los sueños, ¿no? De los sueños, de que todos estábamos pensando, hasta yo pensaba que un sueño era un sueño que yo cerraba los ojos y soñaba, ¿no? Como los de hoy en día. Pero, o sea, imagínate, si es que llegara a presentarse de la forma en la que antes, no sé si esté bien dicho, corrígeme si me equivoco, si es que se presentara Dios en un sueño así como los de antes y te dijera que lo hagas, sea, yo creo que te tocaría, sí o sí. Pero ahora ponte como hablábamos también, es que hoy en día la palabra de Dios, o sea, las cosas que son de extrema importancia, de tanta relevancia, están al alcance de todos nosotros, que a veces se ha vuelto como que es tan de relevancia, pero se ha vuelto tan irrelevante. O sea, la Biblia, por ejemplo, en aquellos tiempos no había. O sea, por eso la palabra de Dios era tan sagrada, ¿no es cierto? Pero hoy en día la palabra de Dios está en todas partes. Entonces, creo que las personas somos así. La palabra de Dios está en todas partes, es tan accesible que la echamos de menos, o sea, la hacemos de menos. Pero si es que tal vez Dios se presentara de una forma así, en la que ni te imaginas, las cosas cambiarían, digo yo, ¿no? Puede ser. Puede ser. Ya tendríamos que, bueno, no sé, analizar Ahí está uno. nuestra vida. Siga. ¿Yo puedo hablar? Sí. A mí me pasa algo como para llegar a ver cuál es mi motivación de intentar hacer las cosas bien. Yo creo que por años nunca me sentí digna de hacer, o sea, siempre ha sido mi anhelo servir, pero siempre como que me he equivocado y ha sido tan difícil mirar a Dios y que eso ha hecho incluso que me aleje. Pero bueno, los últimos años Dios ha ido como mostrándome y diciéndome, ya te perdoné, pero para mí es como cuando empiezo a aprender más de Dios, es como que me doy cuenta que más pecadora de lo normal, que antes incluso, que me daba cuenta. Y todavía es como que fuera una adicción a pensar de que sigo siendo indigna. Y cuando hago, por ejemplo, de coger la escoba, digamos, de la iglesia, todavía siento que todavía tienes que arreglar esto en tu vida como para poder arreglar. Entonces yo me doy cuenta que ahora, lo que hago ahora es, o sea, siento que ya me perdonó, pero todos los días pasa algo y es como que estuviera ahí algo, digamos que por ahí hice un chisme o hice un comentario o pasa algo y es como que otra vez me hundiera y tengo que me pongo de rodillas y lloro y que perdone, pero es como que el pecado me ataca y cada vez me doy cuenta y digo, o sea, somos los hombres más pecadores del mundo y no me siento digna de muchas cosas. Pero yo me di cuenta que ahora mi motivación, porque antes siempre eso me ha hecho más bien alejarme porque nunca me he sentido digna, creo que ahora mi motivación es agradarle a Dios. Todo lo que intento hacer es agradarle a Dios. Sé que Dios me ama como soy, pero siento que ahora mi motivación es en lo que haga con mis hijos, con mi familia, con mi esposo. Me ha demostrado Dios que me ha perdonado de 1000 maneras. Cada vez me lo vuelve a decir, pero cada vez que siento que cometo, y lamentablemente voy a seguir cometiendo muchísimos errores porque somos así, pero no sé si está bien mi motivación, pero lo que quiero hacer es agradarle, que él se sienta feliz de que soy una buena hija.
Y lo intento no por ahora, por lo menos, no por mi esposo, no por mis hijos, no por la gente, no por mi familia, sino porque quiero que él sienta que de verdad estoy aprendiendo a amarle de verdad. Es esa mi motivación, pero sí lucho todavía conmigo porque digo, es como que yo fuera adicta a tener eso en la cabeza y lucho todos los días por pensar de que Dios me renovó y me ha demostrado de muchas maneras, como que me dice, te di buenos hijos, te estoy renovando a tu esposo, no te estoy faltando nada, ya te perdoné. Y lo hago, ahora es un poquito más fácil, me siento digna de ir a la iglesia, me siento digna de leer la palabra, pero antes no me sentía digna de nada de eso, o sea, siempre me culpé desde los 16 años, que todo lo que cometí fue tal vez inconscientemente, pero sabía que iba a tener consecuencias todo lo que hacía. Entonces, ahora pienso que mi motivación, porque lo intento de esa manera, me levanto y hay días que no quiero hacer nada y le digo, perdóname, estoy cansada de verdad, pero siento que ahora mi motivación es intentar agradarle, intentar ser digna de ser su hija. Gracias. Creo que en parte de lo que dice la hermana Elena, creo que en parte es bueno. Yo creo, ¿no? No sé. Como dije, estoy aquí para aprender. Creo que es bueno porque en todo caso, si es que nuestra propia conciencia o nuestra conciencia, digámoslo, no nos está acusando que estamos haciendo algo malo y tenemos una conciencia cauterizada, ahí sí sería mal. O sea, voy a la iglesia, me arrodillo, lloro, al siguiente día soy normal. Voy y le pido perdón y todo, aparentemente todo está bien con Dios y al siguiente día todo está normal. Ahí sí yo creo que sería malo, pero si es que tenemos nuestra propia conciencia, el Espíritu Santo nos está acusando, es porque todavía tenemos ese remordimiento, esa vergüenza de servir, por lo menos de una u otra forma, a Dios. Yo lo creo de esta manera porque, o sea, también lo hago personal, también lo he pasado por esta manera, pero yo, como siempre he dicho, yo empecé a trabajar, empecé una vida con Dios, y este será un largo y cansado viaje, pero estoy aquí para disfrutármelo, con altos, bajos, pero esto no se va a terminar. Entonces, yo creo que parte también de eso es esos momentos que estamos nosotros ahorita, por ejemplo, viviendo. O sea, tenemos este tipo de reuniones, ya sean virtuales o como antes teníamos las casas de oración, las tan extrañadas casas de oración. Creo que ese tipo de cosas también nos hace que crezcamos, ¿no? Como cristianos, como seres humanos, como hermanos, como hijos de Dios, para que nos fortalezcamos. Entonces, digo eso, como digo, a mí también me ha pasado, pero me ha pasado. Y creo que diga que no, como dijo el pastor, mentiroso. Pero estamos en esto y yo no voy a... Yo en lo personal, hermana Elena, en lo personal no desistamos. No desistamos porque ya conocemos a Dios, conocemos su grandeza, conocemos lo que puede hacer, lo que ya ha hecho, cómo puede trabajar en nosotros y en nuestra descendencia. Así que sí tenemos la respuesta, entonces no lo dudemos más. No lo dudemos y soltémonos, o sea, soltémonos abiertamente confiados en Él, sin temor alguno, y caminemos como cuando camina un niño de la mano de un padre, ¿cierto? Así cuando va por el mercado de la Ofelia, mi hijo conmigo, así te lleve yo por ahí a esos lugares medios raros, camina conmigo tranquilo, o sea, así quiero caminar así con Dios, y quisiera que caminemos todos con Dios, de su mano contra lo que venga, sabiendo que tendremos tropezones, pero de su mano. Entonces, eso mi hermano. El niño Freddy quiere hablar. Ah, sí, hágale.
Hay un libro que que no sé si lo conocen, pero yo creo que eso cambió mi perspectiva sobre todo lo que tiene que ver con el cristianismo, y es Esclavo, que me lo recomendó el pastor en algún momento. Es de John MacArthur, y yo creo que ese libro me permitió entender que estaba equivocado totalmente sobre lo que es el cristianismo y el por qué hacemos las cosas. Yo también crecí pensando de que debemos servir por obediencia, por amor, o porque eso es un cristiano. Pero a través de ese libro pude entender de que nosotros, cuando el Señor nos perdonó, cuando nosotros aceptamos cambiar nuestra vida, es como que si el Señor nos hubiese comprado con su sangre. O sea, dejamos de ser esclavos del pecado y nos convertimos en esclavos de Cristo. Y el esclavo no decide, el esclavo no exige, el esclavo no demanda, el esclavo no pide permiso, el esclavo no falta, el esclavo solo hace. Entonces, desde que leí ese libro, o sea, no quiero decir que sea mi nueva Biblia, sino que ese libro abrió, es como que me abrió los ojos, abrió mis ojos y también abrió mi entendimiento. Y ahora cada vez que escucho palabra de Dios es como todo se conecta, todo tiene sentido, porque claro, por eso es que el Señor nos dio sus mandamientos, porque el esclavo no está diciendo, Señor, si es que yo deseo, yo cumplo tus mandamientos. Señor, si yo deseo, o digo, esto no es pecado, o yo creo que esto no es pecado, no, el Señor está diciendo, esto es pecado y es pecado. Entonces, yo les puedo recomendar ese libro, y yo sé que va a ser de mucha bendición para quien quiera que lo lea, porque creo que el problema de esta época es que nuestra respuesta sobre el cristianismo es tan ligera porque precisamente vivimos en una época en donde ser cristiano no cuesta. Ser cristiano es, digámoslo así, llamarse cristiano es relativamente fácil. Decir yo voy a la iglesia, como decía Javier, ir a la iglesia, aplaudir, cantar, cumplir nuestro servicio en la iglesia es fácil. O sea, es lo que se hace todos los domingos. Donde se ve el verdadero cristianismo es en el día a día, fuera de la iglesia, en casa, siendo buenos hijos, buenos esposos, buenos padres. Y ahí es cuando uno es cristiano. Entonces, antes, los primeros cristianos, ellos sabían qué significaba la palabra cristiano. Y ser cristiano era sinónimo de muerte, porque tú ibas a vivir persecución. Pero ahora, o sea, nosotros quizá el mayor esfuerzo que hacemos para ser cristianos es levantarnos de madrugada o de vez en cuando dar parte de nuestras cosas a otras personas, pero y eso comparado con el cristianismo real, no es nada. O sea, nosotros la tenemos muy fácil y aún así nosotros aún no entendemos qué es el verdadero cristianismo. Y eso, el cristianismo es ser esclavo de Cristo. Y si no somos esclavos, pues no somos cristianos, es así. No somos siervos, no somos ni ayudantes de Dios, no, somos esclavos. Y pensando en la pregunta que hizo el pastor, pues, si el Señor nos dice eso, ve y predica, el esclavo, ¿qué dice? Sí, Señor. Y el problema es que nosotros lo dudaríamos. El problema es que nosotros diríamos como ese hombre que dice, espérame, voy a enterrar a mi padre y ahí te seguiré. Creo que ese es nuestro problema. Y si ponemos en perspectiva la vida de estos hombres que escribieron los evangelios, pues nosotros no estaríamos ni cerca porque lo dudaríamos muchas veces y lo dudamos. Y todos los días dudamos y decimos, chuta, es que me toca hacer esto. Cuando si somos esclavos diríamos, voy a hacer esto. Gracias, Fred. Solo eso era. Gracias, Fred. Sí, en realidad hay tantas cosas que uno tiene que cambiar, ¿no? Yo alguna vez decía, comentando con
varios amigos. Y decía, a veces siempre nos estamos diciendo nosotros, es que tenemos que cambiar, es que nos falta, es que, pero yo decía, no, pero o sea, empecemos ya a hacer las cosas. Sé que, como dice Fredito, a llegar a ese nivel, al nivel top, por así decirlo, de las personas que escribieron los evangelios y que sin dudarlo dos veces, ni un poquito siquiera a darle. O sea, hay que trabajar y déjalo todo a darle, sin dudarlo. Para llegar a ese nivel, o sea, no estamos ni tibios. O sea, pero, o sea, sí, el tema es que eso, como les decía, hablar con mis amigos y les decía, pero empecemos, o sea, porque si estamos tratando nosotros ya semana tras semana, mes tras mes, año tras año, y llegaremos a un, digamos, a un nivel de madurez en el cual ya tengamos unos 20 años asistiendo a la iglesia y no se vean resultados, no se vean resultados así, no sean visibles. Entonces algo está mal, ¿no es cierto? En algo estamos fallando. Es porque tal vez no hemos confiado completamente en el Señor. O no sé, algo está pasando. Entonces, yo decía, si es que tantas veces nos estamos recriminando de que es que nos falta, es que no somos así, pero mejor digamos nos falta, pero a trabajar. Entonces, si es que algo está mal en nuestras vidas y no estamos, tal vez siendo buenos hijos para Dios, o tal vez puedo decirlo así, obedientes, empecemos a obedecer. Entonces yo sí creo que a veces los pequeños actos hacen grandes cambios. Entonces el simple acto de que, como dijo Fred, ya no digamos es que me toca, sino hazlo, porque no te queda opción, hazlo y enamórate de lo que haces. Enamórate de hablar con tus vecinos, enamórate de trabajar para Dios, ya sea como siempre lo hemos dicho en la congregación, ya sea aunque sea barriendo, enamórate de aquellas cosas y vas a ver que todo fluye. Entonces así ya nos hace trabajo y así somos hijos más obedientes. Entonces, eso mis queridos hermanos. Estamos a punto de terminar, así que el que quiere agregar algo tal vez para, o sea, esta reunión virtual, pues bienvenido. Fredito, una consulta. El libro que dijiste, ¿podrías por favor repetir? Como mi hermano Luis. Hablando de cristianismo, hermanos, hoy en día vivimos a la facilidad. Y yo me acuerdo cuando yo era niño, más o menos, ¿cómo le digo? 10 años, o tal vez menos. En ese tiempo, la gente antigua, ellos se levantaban 4 o 5 de la mañana para orar y para ir a la iglesia. Y ellos siempre perseveraban, siempre estaban en la iglesia, como antiguamente no había mucha gente, a lo menos en las comunidades. No había mucha gente, no había muchos cristianos, no había, la mayoría de la gente era inconversa. Entonces, ellos fueron buenos cristianos y de ese base, tenemos hasta ahora, aunque no mucho que digamos que somos cristianos, pero sí tenemos base. Hay muchas personas que tienen y viven y están sirviendo. Pero hablando de cristianismo, como dijo el pastor, dejar todo, seguir a Cristo, como tiempo de Jesús, los discípulos dejaron todo, siguieron a Cristo, de dejar trabajo, dejar a la familia, dejar todo, absolutamente todo. Eso sería un verdadero cristiano. En un verdadero cristiano, obedecer a Dios, hacer la voluntad de Dios, no que todo lo que diga Dios, hacer, eso sería un verdadero cristiano. Yo
yo decía no, lo ideal, no sé si esté bien, ahí sí que me corrija el pastor. Lo ideal yo creo que sería tal vez cuando uno ya tiene, ya tiene una relación total con Dios, decir que estás haciendo algo y ni te das cuenta. Yo creo, no sé si esté bien hecho, pero ni te das cuenta, porque cuando uno hace un trabajo, cuando uno, yo qué sé, hace cualquier actividad y dices, bueno, voy a ir a la iglesia, sí lo hago con gusto, pero para que le agrade a Dios, para que le guste. Y es como que ya lo estás haciendo, como que lo estás haciendo por tu voluntad. Y no sé si sería así como que, mira, o sea, hasta te ven en la calle hablando con tus amigos y tus vecinos te ven como actúas, como hablas. Y ya, o sea, que ya se sienta, o sea, y tú no te das ni cuenta, pero ya se siente. Creo que ahí sería una transformación total, o sea, pero cuando tú estás como que actuando, es como que realmente no eres. Y al final de cuentas se te van a ver las posturas. Por eso es lo que yo pienso, ¿no? Que tal vez una relación más a Dios, sí creo que nos hace falta a todos. Como dije hace rato, si no hace falta, pero trabajemos y trabajo en esto todos los días para, para no decirlo a las personas, soy cristiano, sino, oye, pues, como que te vi leyendo la iglesia el otro día, sí, o sea, es parte de mi vida, o como alguna vez dije en la congregación, mis amigos que me ven por ahí a veces me suelen decir, oye, ¿y si es de la iglesia? Claro, o sea, es parte de mi vida, o sea, es como comer, o sea, y le ruego a Dios, le pido a Dios que por favor no me caiga, o sea, no me caiga porque yo he visto a personas y eso es a veces, han habido también pastores de otros países, de otras iglesias que han caído y la verdad sí tengo un poquito de temor y no sé, yo creo que uno está propenso, ¿no es cierto? Y que puede haber algún punto medio raro en tu vida que puedes empezar a dudar. Mientras tanto, yo en el tiempo que trabajo, que es esto a la iglesia, creo que son como ya 8 años, me parece, 7, por ahí. He pasado todo lo que se pasa cuando uno está aprendiendo a tomar leche, tomando leche. Y aún sigo, pero no he sentido las ganas, la tentación de desistir y de decir, bueno, hoy no quiero, hoy ya no voy a ir, ya no porque mis amigos son más chéveres. Entonces, yo sí le pido a Dios que me dé todos los días fuerzas, ganas de seguir trabajando para Él, pero no decirlo, sino que fluya, que sea parte de mi vida. Eso, mis queridos hermanos, entonces estamos a punto de terminar el devocional, porque también yo estoy por aquí por la Rol 2 y este barrio es medio peligroso y me está viendo medio raro ya. Entonces, si alguien tiene algo que agregar, hermanos, algunas palabras de bendición o algo para los demás, sería espectacular. Hoy ahora vamos para despedirnos. No, pues para finalizar, rescatando algunas cosas, especialmente lo que decía, como dice Javier, Elena, lo que decía Elena. Creo que una de las cosas que nos falta muchísimo es esa sensación de no ser dignos, ¿no? Podría parecer que es algo malo, pero en realidad, pues, es lo mejor que le puede pasar a una persona, no creerse digno, porque cuando uno ya se cree digno, pues, ya empieza a vivir un cristianismo ligero. Hay que empezar a cuestionar las cosas que pensamos, que creemos, que hacemos y compararlas con lo que dice la palabra de Dios. La mejor oración, el mejor cántico, la mejor lectura de la palabra, la mejor conversación que podemos tener con Dios, nace de un corazón que no se siente digno. El resto, pues, como para meditar y pensar si es que realmente estamos
buscando al Señor verdaderamente, si nuestras intenciones son la base de levantarnos todos los días a ser mejores cristianos, mejores hijos, mejores trabajadores. Gracias, pastor. Bueno, entonces, si nadie más tiene algo que agregar, hermanos, Amigo. lamentablemente, tristemente, tenemos que despedirnos. Amigo. Dímelo. El libro es John MacArthur, no sé si vieron, le cambié en mi foto de perfil, es Esclavo, se llama Esclavo. Pero también hay otro libro que me gustó mucho, y justamente como estábamos hablando de Mateo, es del mismo autor, se llama, déjame ver, se llama 12 hombres comunes y corrientes, y cómo el maestro formó a sus discípulos para la grandeza. Así se llama el libro, 12 hombres comunes y corrientes. Y es básicamente, habla de los 12 discípulos, su vida y cómo terminó su vida. Entonces, como justamente estamos hablando de Mateo, es un libro chévere porque nos ayuda a ver a través de la vida de estos hombres cómo Dios trabajó en ellos y cómo terminan, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, cómo cada uno de estos 12 apóstoles terminaron su vida. Eso. Amigo, no te vayas. ¿Cómo era el 12 hombres? Ya te pongo como foto de perfil para que le vean. Dale. Rapidín. Ya, amigo, muchas gracias. Entonces, eso, hermanos, también, como dije, estamos aquí para nutrirnos los unos a los otros, entonces, parte de eso también, hermanos, es que motivarles a leer también, a que no nos quedemos en un nivel de conocimiento hasta ahí, sino que si Dios nos dio capacidades, muchas capacidades a cada uno de nosotros, entonces que no desaprovechemos mucho nuestra vida en cosas vanas que no tienen sentido. En todo caso, libros como estos que está recomendando Freddy, creo que son de mucha relevancia y mucha importancia para nuestras vidas. Entonces, para que también crezcamos intelectualmente y como cristianos. ¿Cierto? Pues, hermanos, les doy muchísimas gracias por asistir a esta reunión virtual. Muchísimas gracias y espero que todo lo que se haya dicho aquí, pues, hermanos, haya sido de edificación para ustedes y que si algo no les parece, pues, ni modo. Si le gusta a Dios, es todo.